Los primeros años del reinado de Salomón. En los últimos días del rey David, quien está muy envejecido y frágil, tanto que no puede mantenerse caliente. Sus sirvientes, buscando una solución para su condición, deciden buscar en todo Israel a una joven virgen para que cuide y sirva al rey, con la esperanza de que su juventud lo ayude a recuperar algo de su vitalidad. Encuentran a Abisag, una muchacha de Sunem, notablemente hermosa, quien es llevada al palacio para cuidar a David. Mientras tanto, Adonías, uno de los hijos de David, aprovechando la debilidad de su padre, comienza a actuar como si fuera a ser el próximo rey. A pesar de no tener la aprobación de David, Adonías se proclama rey con el apoyo de Joab, el comandante del ejército, y de Abiatar, el sacerdote. Organiza una fiesta en la que invita a todos sus hermanos y a muchos hombres de Jerusalén, excepto a Salomón, Betsabé y el profeta Natán. Al darse cuenta de la situación, el profeta Natán se acerca a Betsabé, la madre de Salomón, y le sugiere un plan para asegurar el futuro de su hijo. Le indica que vaya a ver a David y le recuerde que había prometido que Salomón sería su sucesor. Mientras Betsabé habla con David, Natán entra y confirma la historia, preguntando al rey si había cambiado de opinión acerca de quién debería sucederle, ya que Adonías se estaba proclamando rey sin su consentimiento. David, reafirmando su juramento a Betsabé, ordena que Salomón sea ungido como rey inmediatamente. Con la ayuda de Natán, el sacerdote Sadoc, y Benayá, jefe de su guardia personal, Salomón es ungido rey sobre Israel en una ceremonia pública, lo cual es seguido por grandes celebraciones en todo el reino. Al enterarse de que Salomón ha sido ungido rey, los invitados de Adonías entran en pánico y se dispersan. Adonías, temiendo por su vida, huye y se agarra a los cuernos del altar, un lugar sagrado donde se consideraba que uno podía recibir misericordia. Salomón, al ser informado de esto, decide mostrar misericordia hacia su hermano. Le permite vivir, con la condición de que demuestre ser digno y leal. El rey David, consciente de que su vida está llegando a su fin, convoca a su hijo Salomón para impartirle sus últimas instrucciones y consejos. David le recuerda a Salomón la importancia de seguir fielmente los mandamientos y decretos de Dios como se encuentra en la ley de Moisés, asegurando que esto es fundamental para el éxito y la estabilidad de su reino. Después de reiterarle la necesidad de adherirse a la justicia divina, David también le proporciona a Salomón una lista de asuntos pendientes que requieren resolución, que incluyen ciertos actos de lealtad y traición que ocurrieron durante su reinado. Le pide a Salomón que se ocupe de Joab, el comandante del ejército, que había cometido asesinatos en tiempos de paz, y que muestre bondad a los hijos de Barzillai, un hombre leal que lo había ayudado durante la rebelión de Absalón. David también menciona a Simei, quien lo había maldecido durante su huida de Absalón. Aunque David había jurado no matarlo, sugiere que Salomón debe encontrar la manera adecuada de lidiar con él, ya que su presencia sigue siendo una amenaza potencial para la estabilidad del reino. Después de recibir estas instrucciones, Salomón se enfrenta a sus primeros desafíos como rey. Una vez muerto David, Adonías, que todavía aspira al trono, se acerca a Betsabé, la madre de Salomón, con una petición aparentemente inocente. Pide casarse con Abisag, la joven que había cuidado a David en sus últimos días. Betsabé lleva esta solicitud a Salomón, quien interpreta inmediatamente la petición de Adonías como un intento velado de usurpar el trono, ya que Abisag había estado muy cerca de David, el rey anterior. Viendo esto como una amenaza directa a su reinado, Salomón ordena la ejecución de Adonías. Luego, procede a consolidar su reino, deshaciéndose de otros rivales y potenciales amenazas. Destituye a Abiatar como sacerdote, cumpliendo así una profecía sobre la casa de Eli, y envía a ejecutar a Joab, quien se había refugiado en el altar, creyendo que esto le proporcionaría protección. Benayá es nombrado como el nuevo comandante del ejército, y Sadoc se convierte en el sacerdote principal. Finalmente, Salomón convoca a Simei y le impone una condición estricta:
Debe permanecer en Jerusalén y vivir allí sin salir. Simei acepta, pero después de 3 años, rompe su juramento al salir de la ciudad para recuperar a unos esclavos que se habían fugado. Al enterarse de esto, Salomón lo hace llamar y le recuerda sus palabras y la condición bajo la cual se le había permitido vivir. Al violar este acuerdo, Simei sella su destino y es ejecutado. Con estos actos, Salomón no solo elimina las amenazas a su gobierno, sino que también establece firmemente su autoridad sobre Israel, marcando el inicio de su reinado con decisiones que enfatizan tanto la misericordia como el juicio. Salomón establece su dominio con sabiduría y justicia, y su fama comienza a extenderse. El capítulo inicia con Salomón realizando un sacrificio en Gabaón, un lugar de culto importante, donde ofrece 1000 holocaustos a Dios. Esa noche, Dios se le aparece en sueños y le ofrece concederle cualquier cosa que desee. Salomón, en lugar de pedir riqueza, longevidad o la muerte de sus enemigos, pide a Dios un corazón sabio y entendido para gobernar con justicia a su pueblo. Salomón destaca la grandeza de su tarea y su necesidad de sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Dios se complace con su petición y le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honra, y le promete una larga vida si sigue sus caminos. Despertando de su sueño, Salomón se dirige a Jerusalén, donde se presenta ante el Arca de la Alianza y ofrece sacrificios y celebraciones a Dios. La fama de Salomón crece y la gente comienza a reconocer la sabiduría divina que Dios le ha otorgado. El siguiente episodio destaca su sabiduría con un famoso juicio. 2 mujeres prostitutas llegan al tribunal del rey, cada una afirmando ser la madre de un bebé. Una de las mujeres relata que durante la noche su hijo murió mientras ella dormía, y ella cambió a su hijo muerto por el hijo vivo de la otra mujer. La otra mujer niega esta acusación y afirma que el niño vivo es suyo. Salomón, con su sabiduría divina, propone cortar al niño vivo en 2 y darle mitad a cada mujer. La verdadera madre, en un acto de desesperación y amor, pide que el niño sea entregado a la otra mujer en lugar de ser asesinado. Salomón, reconociendo su genuino amor y cuidado, entrega al niño a su madre, demostrando su sabiduría y su capacidad para discernir la verdad. Este juicio no solo demuestra la sabiduría de Salomón, sino que también refuerza su autoridad y el respeto del pueblo hacia su gobierno. La fama de su sabiduría se extiende por todo Israel y más allá, y la gente llega a Jerusalén para escuchar su juicio y obtener respuestas a sus problemas, confirmando que la sabiduría divina le había sido otorgada de manera singular. En los días dorados del reino de Israel, bajo el reinado del sabio Salomón, el país experimentó una era de prosperidad y paz sin precedentes. Salomón, con su sabiduría legendaria concedida por Dios, había establecido un gobierno que era la envidia de todas las naciones circundantes. Tras asegurarse de que su gobierno estaba bien fundamentado, Salomón se dedicó a organizar el reino de una manera meticulosa y efectiva. Dividió Israel en 12 distritos administrativos, cada uno de los cuales estaba dirigido por un gobernador escogido cuidadosamente por sus habilidades y lealtad. Estos gobernadores no solo administraban la justicia y mantenían el orden, sino que también tenían la tarea de proveer para las necesidades del palacio real, asegurando que cada mes del año el rey y su corte fueran abundantemente abastecidos. Mientras Salomón se sentaba en su trono en Jerusalén, su fama se extendía como un río que crece con las lluvias de la estación. De todos los rincones de la tierra, reyes y sabios venían con caravanas cargadas de regalos, buscando su consejo y deseosos de probar su sabiduría. Salomón respondía a preguntas complejas, resolvía disputas con equidad y compartía su conocimiento sobre la naturaleza y el cosmos, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. En su corte, no solo se administraba justicia, sino que también florecían las artes y las ciencias. Salomón compuso 1005 canciones y 3000 proverbios, y su conocimiento sobre la flora y la fauna era vasto, extendiéndose desde los grandes cedros hasta los pequeños insectos. La gente se maravillaba de cómo podía hablar de plantas y animales con tanta autoridad y detalle.
La descripción del sustento diario de su gran corte habla de la riqueza del reino. Diariamente se consumían grandes cantidades de la más fina harina y grano, decenas de bueyes y 100 ovejas, además de venados, gacelas, aves de corral y animales de caza, un verdadero testimonio de la abundancia y generosidad del reinado de Salomón. El rey, desde su palacio adornado, administraba un reino en el que cada hombre y mujer vivía en paz bajo su propia vid y su propia higuera, sin miedo y en prosperidad. La paz reinaba en las fronteras, y las naciones vecinas mantenían relaciones pacíficas, a menudo selladas con tratados y matrimonios. Así, Salomón no solo fue recordado como un rey de inmensa riqueza y poder, sino como un gobernante cuya sabiduría y justicia trajeron una era de paz y florecimiento cultural que perduraría en los anales de la historia como la Edad de Oro de Israel. Con el reinado de Salomón en su apogeo y la paz asegurada en todas sus fronteras, el rey puso su mirada en un proyecto de una magnitud sin precedentes: la construcción del Templo del Señor en Jerusalén, un sueño que su padre, David, había acariciado pero que nunca pudo realizar. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, Salomón sabía que necesitaría recursos y artesanos más allá de los que Israel podía ofrecer. Así que se volvió hacia su vecino y aliado, el rey Hiram de Tiro, famoso por su acceso a los mejores cedros y abetos del Líbano y por su experiencia en la construcción con estos materiales exquisitos. Salomón envió emisarios a Hiram con un mensaje cordial, recordándole la amistad que había existido entre Hiram y su padre David. En su mensaje, Salomón expresó su deseo de construir un templo que sería dedicado al nombre del Señor, un lugar de una belleza y majestuosidad sin igual. En este contexto, solicitó a Hiram que suministrara madera de cedro y abeto del Líbano y que enviara artesanos que pudieran trabajar junto a los de Israel. Hiram, complacido y honrado por la petición, respondió favorablemente a Salomón. Reconoció la importancia del proyecto y, además de prometer enviar la madera solicitada por mar a Jope, accedió a enviar a sus mejores artesanos y trabajadores. A cambio, Salomón acordó proveer a Hiram con una cantidad anual de 20.000 coros de trigo y 20.000 batos de aceite de oliva puro, asegurando así un trato mutuamente beneficioso. Con este acuerdo en marcha, Salomón comenzó a organizar la mano de obra necesaria para este monumental esfuerzo. Levantó un censo de todos los extranjeros en Israel, resultando en una fuerza laboral de unos 153.600 hombres. Dividió a estos trabajadores en grupos: 70.000 como acarreadores, 80.000 como canteros en las montañas y 3.600 supervisores para asegurar que el trabajo se realizara con la eficiencia y la perfección que el proyecto requería. Así, con los preparativos en marcha, Salomón no solo consolidaba su reputación como un rey sabio y poderoso, sino también como un visionario, uno que no solo pensaba en su propio reino, sino en crear un legado espiritual que perdurara para las futuras generaciones de Israel. Esta colaboración entre Israel y Tiro marcó un ejemplo destacado de cooperación internacional en la antigüedad, uniendo a dos naciones en un empeño sagrado que simbolizaría la dedicación de Salomón a su fe y a su pueblo.